Adelante. Ok. Comenzar ahora sí con nuestra clase del día de hoy. Como pueden ver, pues estamos en el taller de predicadores, que es el tema. La clase pasada veíamos el tema número 2, que se llamó el llamado y el envío. Y aquí pues quiero hacer énfasis únicamente en esta cita de Marcos, que decía, llamó a los que quiso o a los que él quiso. Entonces, con esta cita creo que abarcamos, por así decirlo, todo este tema de llamó a los que quiso, o depende de la edición de su Biblia, a los que él quiso. Entonces, el Señor nos ha escogido, no sabemos por qué o cuál sea la cualidad o la característica o por qué se ha fijado en nosotros. No sabemos qué es lo que Él está buscando, si está buscando que cumplamos ciertos requisitos o no, ¿verdad? Simplemente si nosotros hemos escuchado ese llamado y estamos aceptándolo, es lo que hoy estamos aquí. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirlo, llamó a los que quiso. En una charla, o no sé cómo se pudiera decir, del padre del Toro, creo que se llama, no sé si ustedes lo han visto mucho en Facebook, le preguntaba a alguien que si por qué no había mujeres de sacerdotes. Entonces el padre le dice, esa es muy buena pregunta, le dijo. Y ya léame por favor esta cita, pidió Marcos. Ahorita les digo exactamente la cita. Les dijo, léame esa cita. Entonces la empieza a leer y dice Marcos 3, 13, 15. Dice, subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron donde él. Instituyó 12 y empieza la cita bíblica a dar los nombres, ¿verdad? Y dice, pues dice el padre, no menciona ninguna mujer, dice, menciona puros hombres. Por eso es que la iglesia tiene puros sacerdotes, ¿verdad? Ese es como un paréntesis dentro de esta cita de lo que es a los que él quiso, llamó a los que él quiso y pues de esa manera también los envía. Es una iniciativa divina la que el Señor tiene con nosotros para hacer presente el reino de Dios desde ya. Jesús decía que el reino de Dios no únicamente había que esperar esa vida eterna, decía que la podíamos tener desde este momento, desde el momento en que nosotros vivimos, podemos tener este reino de Dios. Pero exige de parte de nosotros una respuesta generosa, preparándonos, capacitándonos, estando siempre al día, estar dispuestos a lo que el Señor quiera darnos, quiera decirnos, cómo el Señor nos quiera llamar, es como nosotros tenemos que dar esa respuesta. El siguiente, el tema que hoy nos compete, que hoy vamos a tratar, se llama las fuentes de predicación. Es el tema número 3 de su libro. Y como ya les he dicho en otras ocasiones, me encantan los dibujos de Fano porque son caricaturas, son animaciones, son dibujos, pero tienen mucha enseñanza. Entonces, las fuentes de predicación, estamos viendo en esta imagen, pues al Padre, ¿verdad? Que está dando esa agua, que es al agua o a esa fuente a donde todos deberíamos de ir, a donde todos deberíamos de estar. La fuente de predicación es el medio para poder nosotros hablarle al hombre. ¿De quién? De Dios.
No es solo mencionarlo, no es solo llenarnos la boca hablando, dando palabras o nada más como que para que se note que lo conocemos, sino que tenemos que nosotros vivirlo con nuestro ejemplo, ¿verdad? Y sobre todo, adecuar esa palabra, adecuar ese mensaje al tiempo o la situación en la que nosotros estamos viviendo para que los demás lo conozcan, para que los demás lo entiendan, para que los demás lo vivan también, ¿verdad? El buen predicador habla porque tiene algo que decir. El mal predicador habla porque tiene que decir algo. Algo que decir, ¿por qué? Porque tiene una fuente, tiene de dónde hablar, tiene de dónde basarse, tiene de quién acudir. No es nada más como el mal predicador de hablar, 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 no, porque hay muchas cosas que decir, como les decía ahorita, ¿verdad? Pero el buen predicador habla porque tiene algo que decir, porque tiene una fuente, tiene algo verídico, algo real de dónde va a partir para dar a conocer ese mensaje, para dar a conocer esa palabra que se quiera transmitir o ese mensaje que se quiera transmitir a las demás personas. La Virgen María, pues tenemos en ella, nos dice la enseñanza, un modelo de predicador. ¿Por qué? Porque María es el modelo de predicador, porque María escuchó la palabra, creyó en ella y después la entregó al mundo. Si recordamos en la situación en la que María vivía, la que las mujeres vivían en esa época, pues las mujeres no tenían una forma de educación religiosa, ¿verdad? No tenían derecho a ningún tipo de educación y pues tampoco a la religiosa. Eh, su padre, San Joaquín, eh, pues él me imagino que al no tener más hijos y al únicamente a tener a María y a su esposa Santa Ana, desde lo importante era él transmitir lo que él sentía, tal vez, darles a conocer, aun cuando ellas no eran hombres, aun cuando eran mujeres, él quería enseñarles. Entonces María aprendió, de cierta manera María aprendió un poco sobre la palabra de Dios y ella conocía, como le digo. Entonces ella lo que hizo fue creer en esa palabra, en esa enseñanza que su padre le daba en ciertos momentos de la vida, pero también creyó cuando después vino el ángel y le dijo, ¿verdad? Le dio esa anunciación. Entonces después María la llevó a la práctica, la llevó a los demás. ¿Cómo? Pues con su sí primero y luego ya después llevando y mostrando a su hijo, ¿no? Después a Santa Isabel y así sucesivamente conforme pasó el tiempo, cómo ella lo fue llevando a la palabra que ella había creído, como ella la mostró también. Nos dice aquí que un buen predicador se especializa en buscar y encontrar las diferentes formas por las que Dios se comunica. La semana pasada alguien preguntaba, bueno, ¿y cómo voy a saber si ese mensaje o cómo voy a entender o cómo puedo comprender que el Señor me está diciendo que hable sobre esto o que predique sobre tal o cual cosa, ¿no? Entonces nosotros tenemos como buenos predicadores, debemos de buscar y encontrar, nos dice las formas por las que el Señor nos va a hablar, nos va a decir, necesito que hables sobre esto o que trates este o tal cual tema. Es como un receptor que puede captar ondas largas y cortas y todo tipo de mensajes sin importar el código en que estén inscritos. Entonces, a veces no sabemos cómo va a venir ese mensaje, cómo va a venir el Señor a darnos esa palabra o ese tema, como les decía ahorita, o simplemente a veces con el hecho de escuchar una sola palabra, con eso ya viene a tu cabeza, oye, ese es un buen tema o este puede ser un buen tema para tal o cual cosa o tal grupo, por ejemplo.
encontramos en la Biblia, encontramos algunos ejemplos de grandes predicadores, ¿verdad? Como en el caso de Jeremías, dice que nos llevó hasta el taller del alfarero, donde se dio cuenta o practicó esta hermosa labor que era el hacer el barro, ¿verdad? No demasiada agua ni demasiada tierra, poderlo moldear a la forma que él quisiera. Entonces, de esa fue la manera como Jeremías fue a la fuente a conocer acerca de esta labor para después enseñárnoslo a nosotros en la palabra, ¿verdad? En dejarnos ser barro en manos del alfarero. También tenemos el ejemplo de Lucas, por ejemplo. San Lucas es uno de mis evangelistas favoritos. ¿Por qué? Porque San Lucas no fue discípulo de Jesús, como bien sabemos. San Lucas investigó, o sea, San Lucas no escribió nomás por escribir lo que tenía que decir en los evangelios, sino que San Lucas fue directamente con cada persona, en cada situación, averiguó. Dice que San Lucas era como un tipo periodista, entonces que fue y averiguó a todo, o sea, no nada más lo que le dijeron, sino que fue y corroboró cada una de las cosas que él conocía o que él escuchaba. Entonces, San Lucas también fue a la fuente, ¿verdad? Fue a nutrirse, fue a corroborar, como les decía ahorita, lo que ya se le había dicho. Y también tenemos el ejemplo de Pablo, que nos dice que encuentra Pablo en el cuerpo humano esa semejanza con el cuerpo de Dios, con la iglesia, ¿verdad? Como nos dice Pablo, que cada uno formamos ese cuerpo místico de Dios, que cada uno con nuestras cualidades tan diferentes, que ninguno, bueno, que todos somos importantes dentro de ese gran cuerpo místico del Señor, en el cual pues Dios es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, ¿verdad? Donde todos nosotros trabajamos juntos para poder llevar a cabo esa misión, para cumplir con lo que el Señor nos ha encomendado. Entonces, nosotros debemos de siempre estar con los ojos bien abiertos, los oídos bien abiertos, porque no sabemos de dónde nos va a venir, ¿verdad? De dónde va a venir esa o esa inspiración o el mensaje que el Señor nos quiera dar. Las fuentes de predicación nos está indicando que se trata, como les decía ahorita, de un manantial, de esa agua viva a la que nosotros tenemos que acudir para llevar ese mensaje, en donde tenemos que abrevar en él. Abrevar, ¿qué es? Pues ir a beber, ¿verdad? De estar siempre bebiendo de esa agua. Llenar, dice, nuestras tinajas para poder después compartirla con las demás. Entonces, eh, algo que nos debe de quedar muy claro es que siempre que nosotros vayamos a predicar, nuestra predicación debe de estar basada en qué? En la palabra de Dios, siempre. Porque si no, podría ser una charla, una plática, un monólogo, una conferencia, no lo sé. Pero cuando estamos predicando, estamos hablando del Señor. Entonces, nuestra predicación debe de estar basada en la palabra de Dios. Entonces, aquí nos están mostrando que hay 4 fuentes a las cuales nosotros podemos acudir para enriquecer nuestra predicación, para enriquecer ese mensaje, para ejemplificarlo más, para que se comprenda mejor, que es la fuente cosmológica, la antropológica, la de revelación y la fuente del magisterio de la iglesia. El día de hoy vamos a mirar únicamente las 2 primeras, como ya les habíamos dicho, no recuerdo si les especificamos, porque queremos trabajar sobre estas fuentes, queremos ejercitarlas para poder comprenderlas mejor. Entonces, hoy vamos a ver la fuente cosmológica, que la fuente cosmológica no es otra más que la que habla del mundo, ¿verdad? De toda
la creación, de toda la naturaleza, de todo lo que hay a nuestro alrededor, es a lo que se refiere la fuente cosmológica. Y nos está dando aquí unos ejemplos. Antes de pasar a estos ejemplos que nos está dando la enseñanza, pues en la palabra de Dios encontramos cómo diferentes autores están alabando al Señor por esa creación tan hermosa que nos dio. Y menciona uno de los salmos que a mí me encantan, el Salmo 8. Entonces ahí habla sobre la creación, ¿verdad? De cómo el Señor nos crea a nosotros, cuál es esa cualidad única que nos ha dado. Entonces, aquí es de nosotros podemos ver en esta, sobre todo en esta fuente, en la fuente cosmológica, de cómo utilizar, como les dije ahorita, cada una de las cosas que hay a nuestro alrededor, en nuestra naturaleza, para poder nosotros ejemplificar o ampliar ese mensaje que estamos dando, sobre todo para dar a conocer el amor que el Señor tiene para con nosotros, la misericordia que nos muestra y cada una de las cosas que nos ha regalado a través de esa hermosa creación que nos ha dado. Entonces, el predicador dice que debe de conocer la naturaleza. Y es muy importante, hay que recalcarlo, que nosotros siempre estemos, como les dije ahorita, tanto actualizándonos, dar esa respuesta por parte de nosotros en la actualización, en la preparación, como conocer no únicamente de la palabra, no únicamente de documentos de la iglesia, sino conocer sobre cada cosa que pasa en nuestro alrededor. Porque como les decía ahorita, eso va a hacer que podamos asemejar, como en el caso de los pingüinos ahorita que les voy a hablar, asemejarlo con Dios. Como cosas tan, a veces que creemos que son tan insignificantes, nos pueden dar toda una enseñanza. Entonces, aquí el autor nos está mostrando o nos está diciendo que, como les digo, cada cosa es importante y nos está dando un ejemplo del matrimonio de los pingüinos. Yo no sé si tú lo sabías o ya lo leíste el libro o ya lo conocías, que dice que los pingüinos cuando van a tener su pareja o van a encontrar su pareja, dice que la mujer danza para el pingüino y el pingüino construye un nido. Entonces, si tiene, por ejemplo, si la pingüina atrayó con su baile o atrajo con su baile a 3 pingüinos, por ejemplo, los 3 pingüinos van a construir un nido. Entonces, la pingüina va a ir a acostarse en el nido y en el nido que más le gustó, ahí es donde se va a quedar. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Nos dice que aquí nosotros podemos ejemplificar las relaciones que se están llevando a cabo ahora, donde lo más importante primero es tener la relación sexual y luego después ver si me quedo con la persona. Y en el caso de los pingüinos es diferente. ¿Por qué? Porque primero se tiene que sentir cómoda ella, tanto ella como él, como pareja, disfrutar. ¿Por qué? Porque van a vivir ahí juntos para siempre. Entonces, para ser felices. Entonces, como les digo, cada cosa que hay en nuestra naturaleza, a nuestro alrededor, nos pueden servir a nosotros para dar un ejemplo. Nos da también el ejemplo del alfa y el omega. Cuando nosotros queremos dar a conocer por qué Dios es alfa y omega, nos dice Apocalipsis 1:8. ¿Cómo le explicas a alguien el alfa y el omega? Entonces, lo que podemos saber es que el alfa y el omega son la primera y la última letra del abecedario griego, ¿verdad? Nosotros no conocemos el abecedario griego, nosotros no lo utilizamos. Entonces, ¿cómo lo podemos poner? ¿Cómo lo podemos llevar a la realidad del alfa y el omega? Con el ejemplo de los lobos, que nos lo marca aquí también la enseñanza. Dice que el lobo más fuerte, el que lleva a la manada, se llama el lobo alfa. Entonces, cuando viene otro lobo a quererse adueñar o apropiar de la manada, pelea con el lobo alfa. Y si ese otro lobo pierde, entonces lo que hace ese lobo es que se va hasta la cola.
¿sí? Hasta lo último. El alfa omega va guiando a la manada y el alfa, el lobo omega, perdón, es el que va a estar al pendiente. Dice que si alguien está en riesgo de muerte, si viene y los ataca a alguien, el lobo omega es el que va a defender a la manada, no el lobo alfa, ¿ok? El lobo alfa va a guiar a la manada, va al principio de la manada, los lleva por donde deben de ir, pero el lobo omega es el que va a cuidar a la manada, es el que va a dar la vida por los demás. Por eso Dios es el alfa y es el omega. ¿Por qué? Porque nos está llevando, nos está guiando, pero también está dando la vida por sus ovejas, por sus lobos, por la manada, como tú quieras llamar. Entonces, esa es una manera de cómo nosotros podemos dar a entender por qué es el alfa y el omega. Y hay un tercer ejemplo que nos dice ojos de paloma. Entonces, dice que esto lo podemos encontrar en el libro del Cantar de los Cantares, donde dice que la asemeja como los ojos de la paloma, porque nos dice que los ojos de la paloma, yo no lo sabía, dice que miran, los ojos de la paloma miran nada más una sola cosa, no pueden mirar como nosotros que vemos todo lo que hay alrededor, no. La paloma únicamente se enfoca en una sola cosa, es unifocal, dice que nada más puede mirar un solo punto. Entonces, dice que la pareja o la esposa en este caso, cuando, bueno, la paloma, por ejemplo, cuando queda viuda, dice que ella nunca más se vuelve a juntar con otro palomo, por así decirlo. Dice que le es fiel a su pareja. Entonces, esto para nosotros, el que la paloma sea unifocal, es un ejemplo de fidelidad. Entonces, es un ejemplo que nosotros pudiéramos utilizar si estamos hablando, por ejemplo, en el grupo de matrimonios o estamos dando una charla para matrimonios, una predicación más bien para matrimonios. Entonces, todo lo que hay a nuestro alrededor son cosas, como les decía ahorita, tal vez tan insignificantes que traen mucha enseñanza y que esto nos lleva a conocer sobre biología, sobre zoología, sobre estrellas, sobre cada aspecto que hay a nuestro alrededor. Como les decía, no únicamente de la palabra, no únicamente de documentos de la iglesia, sino conocer y estudiar más de muchas otras cosas. Además, que el hecho de que nosotros leamos más va a ayudar mucho a nuestra dicción, va a ayudar mucho a nuestro vocabulario, vamos a aprender a decir, no refiriéndome a palabras más elevadas, sino a la pronunciación adecuada y correcta de las palabras, porque también eso deja mucho que decir o tiene mucho que decir como predicador la manera en cómo nosotros hablamos. Jesús hizo alusión a por lo menos 20 animales en la palabra, ¿verdad? Siempre estuvo fijándose y utilizando, como ya miramos en el taller de discipulado, cómo Jesús tenía esa enseñanza, yo le llamaba kinestésica, ¿verdad? Que tiene que él buscar la manera de cómo todos entiendan, cómo todos comprendan el mensaje. Se refirió a los signos de los tiempos, las estaciones, la lluvia, el calor. Hizo ver el mensaje de Dios en la levadura, en el grano de mostaza. El otro día yo estudiaba sobre la harina, cómo, qué significado tiene la harina en la palabra, sobre todo en el Antiguo Testamento. La vida agrícola era su vehículo preferido de comunicación, como ya sabemos que siempre hablaba de la vid, del viñador, de cosas por el estilo que siempre el Señor estuvo utilizando para que nosotros pudiéramos comprender mejor ese mensaje. Entonces, nos dice algo muy interesante aquí, dice, salgamos de la selva del cemento. O sea, no nada más nos quedemos con lo que hay aquí a nuestro alrededor. Tenemos que conocer mucho más porque hay toda una gran variedad a nuestro alrededor que nosotros a veces ni siquiera conocemos y que nos pueden ayudar para asemejar, para ejemplificar, para agrandar más
lo que nosotros queremos dar a conocer en ese momento. La siguiente fuente es la fuente antropológica, la número 2, que la fuente antropológica se refiere en sí a lo que es el cuerpo humano, es a lo que se refiere esta fuente antropológica. Y antropología dice que es la ciencia que estudia al ser humano de una forma integral, o sea, de una manera completa, de sus características físicas como animales y de su cultura, que es un rasgo único y biológico, lo que es la cultura, ¿verdad? Del ser humano. Entonces, cuando hablamos de la fuente antropológica, nos estamos refiriendo al ser humano, pero todo lo que hay a su alrededor, no nada más del cuerpo, sino cada una de las cosas que hay o que suceden alrededor de nosotros los hombres. Dentro de estos aspectos, bueno, dentro de ese aspecto de la fuente antropológica tenemos estos que son el organismo, la historia, biografía, cultura, análisis de la realidad e iluminar la realidad. Estos son los aspectos que conllevan o que completan la antropología, la fuente antropológica. Como les decía ahorita, no nada más el cuerpo humano, sino hay que ver su historia, hay que ver su cultura, el medio donde está, el lugar, cada una de las cosas es a lo que se refiere con con estos aspectos, con estos puntos, ¿verdad? El primero, el organismo. Pues aquí nosotros vamos a conocer o debemos de conocer un poco sobre el sistema humano, el organismo humano, su complejidad y la perfección, cada cosa que el Señor nos dio, que es única en nosotros, los seres humanos, nuestro razonamiento principalmente, la capacidad que tenemos nosotros de convertir las cosas, una cosa en otra con nuestras manos, ¿verdad? Nos dice también nuestra inteligencia, la imaginación, el sexto sentido que se dice que a veces tenemos. Entonces, cada una de esas cosas a nosotros nos pueden ayudar también para ampliar nuestra predicación. También tenemos que tenerlo. No es, al hecho de estar hablando de estos aspectos o estas fuentes, no quiere decir que dentro de cada predicación tienes que tomar en cuenta cada uno de ellos. No. Quiere decir que todo esto puedes tener en cuenta, que de todo esto te puedes hacer valer para llevar a cabo tu predicación. Y nos vuelve a citar otra vez el Salmo 8, la enseñanza dice, maravilla soy, sí, una maravilla, hechura de tus manos. Un poco inferior a Dios lo hiciste, lo coronaste de gloria y de esplendor. Ese es el Salmo 8. Entonces, nosotros creó Dios, pues todo, ¿verdad? Los animales, las plantas, todo. Y al final creó al hombre. A imagen de Dios lo creó. Un poco inferior a él nos hizo, pero también nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, ese es un salmo precioso, como les digo, entonces tenemos que tenerlo también en cuenta. La fuente antropológica, como les digo, no es únicamente hablar sobre el cuerpo humano, sino estamos hablando del organismo. Vamos a ver ahora la historia. También tenemos que tener en cuenta la historia del lugar o de las personas o del momento donde estamos para llevar a cabo nuestra predicación. Es importante que conozcamos, es importante que nosotros aprendamos también de la historia, de los diferentes sucesos que han pasado, de los sucesos que estamos viviendo en este momento, cómo nosotros podemos hacernos valer de esas cosas, ¿verdad? Y no únicamente es ver lo malo que haya pasado o denunciar lo malo que esté sucediendo.
de denunciar la ausencia de Dios, sino de cómo nosotros podemos encontrar a Dios mismo presente en cada una de esas situaciones, aun cuando sean tan malas, aun cuando no veamos o no creamos, o las personas más bien no crean que Dios está presente. Nosotros tenemos que estar, tenemos que buscar a nuestro alrededor No se que murió. Dios está. Tenemos que buscar la presencia de Dios en esas cosas. Jesús en sus predicaciones hizo alusión a acontecimientos del pasado. Él habló sobre la serpiente de bronce, si ustedes recuerdan, del Cordero Pascual, también y a situaciones diarias o hechos como la caída de la Torre de Siloé. Entonces, Jesús también utilizó la historia para llevar a cabo o ejemplificar esta, como les decía ahorita, para poder que todos comprendieran sobre lo que él quería darles a conocer en este momento. También tenemos las biografías, que es otra de las herramientas que nosotros podemos utilizar para las predicaciones. Es una herramienta muy útil para nosotros los predicadores o para ti que vas a ser predicador, el estudio de biografías. Eh, en, en los crecimientos se mira cómo la ciencia, cómo se puede o se debe de relacionar la ciencia con la religión. Entonces nosotros no podemos dejarlos de lado, no podemos dejar de mencionarlos a muchos de ellos que también pueden venir a ayudarnos para nuestras predicaciones. Dice que nos da el ejemplo aquí de algunas personas que, como les digo, a lo mejor no fueron santos, ¿verdad? No únicamente es conocer la biografía de santos o de sacerdotes o de religiosas, sino de las personas en sí que están a nuestro alrededor. O incluso muchas veces pudiéramos conocer sobre las biografías de las personas que estuvieron o fueron partícipes de la fundación o de la formación de ciertas comunidades, por ejemplo. Entonces también es importante que nosotros indaguemos, que averigüemos sobre ellos para que podamos, no sé, mencionarlos o si haya alguna pregunta, porque no sabemos cómo puede ser, ¿verdad? Que nos lleguen a preguntar y que ni siquiera conozcamos sobre algo. Entonces también es importante que nosotros los tengamos presentes, que lo podamos mencionar. Y nos da el ejemplo de Thomas Alva Edison. Dice que este fue el inventor de la fibra incandescente. Y dice que él estuvo insistiendo e insistiendo hasta que lo pudo lograr. Entonces, gracias a su perseverancia, dice, logró su objetivo. Entonces, igual nosotros a veces, ¿cómo pudiéramos relacionar este ejemplo de Thomas Alva Edison? Dice que aunque sus amigos le aconsejaban desistir, que sus amigos le dijeran que ya no lo hiciera, él siguió insistiendo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos encontramos con personas así, verdad? Que quieren hacer un cambio en su vida, pero incluso a veces hasta la misma familia que no se los permite, que la familia no les ayuda, entonces dejan de hacer las cosas. Entonces aquí nosotros podemos ejemplificarlo en decir que gracias a su perseverancia, gracias a esa meta que él tenía, ese objetivo, no dejó de hacer o dejó de intentar o de descubrir lo que él tenía en su mente. Recuerdo muy bien a Galileo Galilei cuando decía que sin embargo se mueve, entonces que lo mataron, ¿verdad? Y él insistía que la tierra se movía. Entonces, de hecho, hasta el último momento decía, y sin embargo se mueve, decía. Entonces, él persistió y persistió hasta el final
de que la tierra se movía. Entonces, así igual nosotros, como les digo, tenemos que conocer, tenemos que a ver, a lo mejor a veces pues estudiar mucho para que podamos conocer sobre muchos temas que nosotros podemos como dominar, a lo mejor no dominar en su totalidad, pero sí que sepamos, que tengamos una cierta conciencia de ese tema. Jesús hizo alusión a la vida de Abraham, de Salomón, de Jonás y de manera especial de David. Entonces Jesús conocía a estos hombres, sabía de sus biografías, entonces también los llevaba en sus predicaciones. Afirmó a la samaritana que la salvación viene de los judíos. A esa samaritana, esa mujer a la que nadie quería ver, recuerdan, y que todo el mundo la evadía y que Jesús fue a la primer persona que le dijo que sí, que él era el Hijo de Dios y que él era el Salvador. Entonces, Jesús también nos muestra que él también conocía o hacía uso de este aspecto. Tenemos también la cultura, que es otra de las formas que nosotros tenemos que conocer un poco, ¿verdad? Sobre esto. Y me gusta el ejemplo que pone aquí el autor, donde dice que tenemos que explorar el terreno al cual vamos a ir, al cual vamos a llevar la palabra para que podamos, aparte de anunciar la palabra, podamos reconocer la cultura o el momento en que se está viviendo ahí mismo. Y nos decía que él, ok, eso viene más adelante, pero sí es importante que nosotros conozcamos un poco, si vamos a ir a otro lugar a predicar o simplemente vamos a predicar en un grupo diferente al que no estamos acostumbrados o que no conocemos en su totalidad, pues es importante averiguar un poco de cómo funciona, cuál es su objetivo, desde cuándo están trabajando, qué son sus metas, cuáles son sus actividades. Cada una de esas cosas también son importantes al momento de que nosotros vayamos a predicar en tal o cual grupo. Entonces, es importante conocer, es importante incluir dentro de la cultura, pues las formas de hablar, cómo se comunican. No puedo yo ir a hablar, por ejemplo, a una comunidad rural con mis palabras muy elevadas, cuando las personas se van a quedar pues con cara de interrogación, que no me van a comprender lo que estoy diciendo. Entonces, todo eso es importante que nosotros sepamos el nivel, por así decirlo, no por discriminar a nadie, sino que sea un mismo nivel para todos, para que todos puedan entender, comprender mejor. A veces la comida, la música, la vestimenta, todo eso es importante que nosotros conozcamos. Recuerdo en una ocasión que me tocó ir a Cuernavaca, al estado de Morelos, am, a un, a un encuentro nacional de catequistas. Y pues imagínense, era un lugar que nunca había visitado y que siempre es muy diferente la cultura, las costumbres y sobre todo en el aspecto de la comida, que nos decían, pues se tienen que comer lo que les den porque nos quedamos en convivencia. Entonces, se tienen que comer lo que les den porque pues es como una falta de respeto para la gente. Y pues a veces había comidas que medio extrañas, que incluso la última comida que nos dieron nos hizo hasta daño, pero pues era una manera como de no faltarle respeto a las personas, ¿verdad? Que nos la teníamos que probar y comer para no hacerlo sentir mal. Entonces también es importante conocer las canciones de moda, nos dice. Eh, a veces pues ahorita hay de todo tipo, ¿verdad? Hay mucha variedad. Entonces, algo tan sencillo es importante que nosotros también lo conozcamos.
El otro aspecto es análisis de la realidad. El análisis de la realidad se refiere a, aparte de la cultura, en la cultura veíamos todo lo que hay, ¿verdad? Todo lo que sucede alrededor de tal o cual parte. En este aspecto del análisis de la realidad, es que hay que ver realmente dónde estás, analizar la realidad de esa gente, de ese grupo, ya más específicamente a quién te estás dirigiendo. No puedes ir a hablarle el mismo tema o la misma predicación, por ejemplo, a arcoíris y luego después compartirlo con el grupo promesa, por así decirlo. Entonces, tenemos que hacer un análisis de la realidad del lugar o de a dónde vamos a llevar nosotros esa predicación para que sea tomada de la mejor manera, porque tenemos que buscar tanto cómo interesar. En el caso, por ejemplo, si estamos hablando con el grupo de arcoíris, no puedo pararme enfrente a arcoíris de esos jovencitos y nada más hablar y hablar y hablar y hablar, ¿verdad? Porque también los voy a aburrir, que sería muy diferente pararme enfrente de un grupo, por así decirlo, de las guadalupanas, que son ya personas más adultas, que ya están más centradas, que ya tienen un poco más de conocimiento. Entonces son realidades muy distintas. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que fijarnos muy bien, qué es esa nuestra realidad. El ejemplo que les comentaba ahorita del predicador dice que él, del predicador, del autor, perdón, dice que él cuando va a predicar a un lugar así diferente, dice que se va un día, 2 días antes y se va a pasear por las calles de ese lugar para conocer cuáles son esas costumbres, para conocer los valores que tienen las personas, para conocer la forma de hablar, como les decía ahorita, de la comida. Entonces, cada una de esas cosas nosotros también, a lo mejor no nos podemos ir con tantos días, ¿verdad? Pero sí podemos investigar, podemos informarnos de lo que está sucediendo en ese momento. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque la realidad a la que vamos a ir, al lugar donde vamos a ir, tenemos que tenerla en cuenta. No nada más es preparar un tema cuando ni siquiera sé ni para quién es, ni para qué edades, ni si son mujeres, si son hombres o son puros hombres, por ejemplo, no sabemos. Entonces es importante que nosotros lo hagamos. Dice que María, dice que es la primera que se da cuenta que se les acaba el vino, ¿verdad? En esa boda. Entonces, ella, ella piensa no únicamente en el hecho de que se acabó el vino, ella piensa en la pareja, piensa en lo que va a pasar o lo que sucedería, o lo que hubiera sucedido más bien si se les hubiera acabado realmente el vino, si ya no hubieran tenido más vino. Entonces, hay que ir un poquito más allá, ¿verdad? Tenemos que ir adelante nosotros también, porque no sabemos lo que se nos pueda presentar en ese momento. Y el otro aspecto es iluminar la realidad. Nosotros, como les decía ahorita, tenemos que anunciar o denunciar la presencia de Dios. Pero más que denunciar su ausencia, tenemos que llevar esa luz a cualquier situación que estemos pasando o que se esté pasando. O en el caso, no me tocó, pero conozco a algunas personas que les ha tocado ir a llevar la palabra, por ejemplo, a las cárceles. Mm, Podemos imaginarnos, no sé si tú lo has hecho, podemos imaginarnos la situación en la que están viviendo esas personas, cómo tal vez no tienen esperanza o tal vez se encuentran deprimidos, no sabemos, ¿verdad? Entonces, el predicador debe de poseer la luz de la palabra de Dios
para iluminar la salida en medio de la oscuridad, en medio de esa situación difícil, en medio de ese momento que se esté viviendo de tristeza, de tribulación. El buen predicador tiene que buscar la manera de cómo iluminar con la palabra de Dios esa realidad, eso que se está viviendo. Su función no es nada más que está sufriendo la gente, sino mostrar una solución con el plan de Dios en medio de esas circunstancias. Imagínense la, la responsabilidad que tenemos como predicadores para con para con esas personas, para con esas situaciones. Entonces, más que de denunciar la ausencia de Dios, más que lamentarnos o de ir nosotros a aumentar la tristeza a la persona o al lugar donde nosotros vayamos, tenemos que ir a mostrar que hay un Dios, que hay un Dios vivo, un Dios que misericordioso, un Dios que se preocupa por nosotros, que se preocupa por sus hijos y porque quiere que salgan adelante de esa situación. Entonces, es muy importante que nosotros siempre estemos iluminando a los demás con la palabra de Dios, que tengamos, en otras palabras, que tengamos esa palabra de aliento para alguien más, para que lo animemos, para que lo ayudemos a tener su fe siempre bien puesta y bien firme. Jesús le ofreció a la samaritana saciar su sed. Le propuso el agua viva que le daría paz y gozo eterno. Dice que ni a Zaqueo ni a la prostituta le subrayó lo mal que estaban viviendo. Jesús nunca les echó en cara a estos dos sus errores. Nunca le dijo a Zaqueo, pues es que le robaste a tanta gente y te hiciste rico por estar cobrando de más. Nunca se lo dijo, sino que, ¿qué le dijo Jesús a Zaqueo? Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo, ¿verdad? Entonces les dio la luz de la vida. Jesús no los enjuició, no los criticó por lo como estaban viviendo, sino que al contrario, les llevó ese aliento. Con la adúltera fue misericordioso porque todo el mundo la quería matar, todos la querían apedrear y esa era la ley. Pero dice que no fue condescendiente con su pecado. ¿Por qué? Porque le dijo, no vuelvas a pecar. Jesús fue misericordioso porque no siguió la ley, pero tampoco aceptó el pecado que ella estaba cometiendo, sino que al contrario le dijo, pues que no volviera a hacerlo, ¿verdad? Eso es lo que realmente o lo que más importa nosotros, como les digo, que no juzguemos lo que esté sucediendo, sino que llevemos esa palabra, ese aliento, llevemos esa luz que significa o que representa la palabra para las personas en ese momento de la vida. Ok, con esto vamos a terminar la presentación o la clase del día de hoy. A continuación,